Parecía, a simple vista, un día absolutamente normal, sin contratiempos, el 2 de mayo de 2012. Pero en Henryville, Indiana, iba a ser, en verdad, un día que, después de ese instante, nunca volvería a ser igual para esa pequeña comunidad que habitaba allí. Ese día, un devastador tornado EF4 destrozó literalmente el pueblo entero y borró parte de él de la faz de la tierra. Las velocidades del viento se registraron entre 170 y 175 millas por hora exactas. Un gran número de personas perdió la vida en esta tormenta enorme, pero no todos lo hicieron. Algunas personas lucharon con determinación. Algunas personas lucharon contra todas las probabilidades imposibles. El nombre de una dama así era Rebecca Deckard. Rebecca estaba en casa ese día con sus dos hijos. Su esposo se fue ese día cuando golpeó la tormenta, y no había mucho tiempo para actuar. ¿Cómo te preparas para un tornado F4? Ella no tenía mucho tiempo. Tomó una manta, echó a sus hijos a la bañera y se lanzó sobre ellos. Eso fue todo lo que tuvo tiempo de hacer. Como puedes imaginar, la casa se vino abajo a su alrededor y ella se convirtió literalmente en un escudo humano entre los niños y el peligro. Los niños lograron salir sin un rasguño alguno. Rebeca, como puedes imaginar, no le salió igual. Aquí hay una foto de ellos sentados en el hospital mientras ella se recuperaba, pero aún no te he contado la parte dura. La parte más dura fue cuando, mientras ella estaba cubriendo a esos niños y protegiéndolos con todo su cuidado y paciencia, una de las vigas del interior de la casa se cayó y cayó sobre sus piernas. Y en ese momento, ella supo que algo había ocurrido, que sus piernas estaban gravemente dañadas, si no, desaparecidas. Y en muchas entrevistas dijo que recordaba haber pensado bien. Tengo que mantenerme más consciente. Tengo que proteger a mis hijos. ¿Piensas en ese asunto? ¿De qué manera te preparas para ello? Para algo semejante, no puedes, no puedes. Ella no tuvo tiempo alguno para prepararse. Ella simplemente tuvo que actuar. Ella tuvo que hacer lo que fuese absolutamente posible para intentar salvar a sus hijos. ¿Y sabes qué? Ella lo consiguió. Ella lo consiguió. Siendo mamá, no sé mucho sobre ser mamá. ¿Está bien? Si quieres mi opinión honesta, este es mi sermón más duro del año. Cada año es el Día de la Madre. ¿Qué se supone que debo? Pero sé que puede ser duro, y sé que a menudo no tienes tiempo para prepararte. Tienes que actuar, y tienes que hacer lo mejor que puedas en ese momento. Y esta mañana vamos a mirar a una madre en las escrituras que no tuvo mucho tiempo para prepararse. De hecho, ella realmente no tenía forma de prepararse y, aun así, actuó y hizo lo mejor que pudo hacer. Pero ahora voy a posponer el sermón por un segundo, por un instante corto. Esto es, ahora mismo, lo que sé. El Día de la Madre es una fiesta muy maravillosa. Lo celebramos todos juntos. Es un momento para enfocarse en un miembro de nuestra familia que es una pieza central, pero sé que para algunos de ustedes hoy es un día difícil por diversas razones. Algunos de ellos los conozco y otros no. Algunos de ustedes desearían poder llamar a su madre otra vez y no pueden por ahora. Así que, aunque este sea un sermón sobre las madres, sobre una madre, incluso si no estás en tu mejor estado de ánimo esta mañana por el Día de la Madre, espero que aún puedas encontrar algo aquí, porque lo que vamos a hablar hoy puede aplicarse a todo cristiano, no solo a las mamás. Las mamás son un gran ejemplo para todos nosotros hoy. Con lo dicho, tomen también sus Biblias, por favor. Vamos a Hebreos, capítulo 11. Ese será nuestro versículo ancla de hoy, sin duda. Nuestro versículo ancla. Volveremos a él una y otra vez y veremos algo muy interesante aquí mismo en Hebreos 11:23.
Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que el niño era hermoso, y no temían el edicto del rey. Ahora, cuando miras Hebreos 11, a veces lo llamamos el Salón de la Fama de la Fe. Todas estas personas están listadas, todos estos ejemplos de la fe, uno tras otro, tras otro. ¿Y sabes qué? En serio, a veces ni siquiera pensé en ello realmente hasta estudiar para esta lección, pero lees por la fe de Moisés y piensas, vale, estamos hablando de la fe de Moisés. Pero el versículo 23 dice, Moisés era un bebé. ¿Qué tipo de fe tenía Moisés? Este versículo no trata de Moisés, de verdad. Este versículo trata de la madre y el padre de Moisés. Y cuando reflexionas acerca de actuar, cuando te planteas salir adelante, enfrentando el miedo y lo desconocido para hacer algo, ¿qué es esa acción si no es la fe que sostiene la vida? Hoy, esta lección versa sobre la fe que sostiene a una madre y a los suyos también. Pero como digo, estas cosas podrían aplicarse a todos los cristianos en la tierra. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue ocultado durante 3 meses por sus padres, porque vieron que el niño era hermoso, y no temieron el edicto del rey. Así que entendiendo lo anterior, esa acción es fe, ¿no es así? Actúo porque realmente creo en algo, y eso ya basta. Esa madre saltó encima de sus hijos porque los amaba y porque creía firmemente que valía la pena protegerlos. Comprendiendo eso, vamos a mirar aquí y anotar, como ya dijimos, que la fe se manifiesta como acción, ¿verdad? Ellos escondieron a ese niño durante 3 largos meses. ¿Cómo se puede esconder a un bebé? Quiero decir, eso realmente debió ser difícil. Yo sé muy bien la dura lucha de traer a un niño al culto. Y ya sabes, si se van a poner tan irritables, eso es cuando se van a poner irritables, ¿verdad? Y sientes que tienes que sacarlos de verdad. Y te prometo que te hacen muchísimo más ruido a ti que a cualquiera, para todos los presentes, ¿verdad? Siempre solía pensar que los míos eran así. Estaban siendo increíblemente ruidosos, y no lo son, no lo son. Está bien cuando lo son, ya sabes, pero tuvieron que ocultar a ese niño, porque, como vamos a leer en un momento, había surgido un decreto real que decía que los hebreos en ese entonces eran esclavos en Egipto, y estaban tratando de frenar su proliferación. Ellos estaban tratando de frenar el crecimiento de la población, y cuantas veces más intentaban detenerlo, más decía Dios, espera, por favor, espera. Cuanto más crecían. En ese momento era ilegal tener un bebé varón recién nacido. ¿Qué hicieron? Lo escondieron. Vamos a mirar ahora el capítulo 2 de Éxodo. Vamos a ver esta historia. Ahora un hombre que pertenecía a la casa de Leví salió y tomó para sí a su esposa, una mujer levita. La mujer concibió y dio a luz un hijo. Cuando vio que era un niño hermoso, lo escondió 3 meses. Cuando ya no pudo esconderlo, lo tomó. Hizo para él una cesta de junco y la cubrió con brea y betún. Puso al niño en la cesta y la dejó entre juncos junto al río. Su hermana se quedó lejos para saber qué se le haría. Luego la hija de Faraón bajó al río a bañarse, y doncellas iban junto al río. Vio la cesta entre los juncos y envió a su criada. La tomó. Y cuando ella lo abrió, vio al niño, y he aquí que el bebé lloraba. Sí, apuesto a que sí. Se apiadó de él y dijo, este es uno de los hijos de los hebreos. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, voy a ir y traerte una nodriza entre las hebreas para que amamante al niño por ti. Y la hija de Faraón le dijo, ve. Entonces el niño fue y llamó a la madre del niño, y la hija de Faraón le dijo, toma a este niño y aliméntalo para mí, y te pagaré tu salario. Entonces la mujer tomó al niño y lo amamantó, y cuando el niño creció, lo llevó ante la hija de Faraón, y él se convirtió en su hijo. Y ella le puso por nombre Moisés, porque dijo, lo saqué del agua. ¿Entiendes que la fe de una madre hace lo que puede hacer, hace todo lo que puede hacer? Pudieron esconderlo por 3 meses en ese periodo y no conozco todos los detalles exactos de por qué no pudo ocultarlo por más tiempo. Nosotros no conocemos esos detalles, pero ella hizo todo lo que pudo hacer hasta que ya no pudo. ¿Y entonces qué hizo ella? Lo dejó en las manos de Dios. Como digo, no sé mucho de ser mamá, pero ya vi bastantes madres para saber que hacen lo que pueden y hay cosas que no pueden controlar.
para esas cosas deben dejarlas en las manos de Dios. Eso es todo lo que pueden hacer en estas circunstancias tan difíciles. Y cuando hacen eso, a menudo Dios logra que aparezca algo, incluso cuando parece imposible. Hará algo que no pudimos planear. Quiero decir, ¿qué va a pasar con este bebé? ¿El río va a subir y arrastrarlo? ¿Vendrá algo y se lo comerá? Oh, ¿y si la propia hija del faraón pasara por ahí para recogerlo y luego contrataría a la madre para que fuera la madre del niño? Sabes, pasaste de hacerlo gratis a que ahora te paguen por hacerlo. Como ves, Dios está en el negocio del ganar, ganar, ganar. Él nunca está haciendo solamente una cosa a la vez. Quiero decir, realmente no puedes planear eso. Ella hizo todo lo que pudo hacer. Ella se lo entregó a Dios y luego hizo lo que solo ella podría hacer. Ves que la hija del faraón no llamó a su padre. Ahora entiende. Como digo, los padres importan. No digo que no, pero ese no es tu día, ¿vale? Pero había una parte de esto que solo ella podía hacer. Y cuando ella entregó todo a Dios, y no quedaba nada más que pudiera hacer, y Dios dio el paso que ella no podía dar, ella volvió a intervenir y siguió haciendo lo que podía hacer. La fe de una madre actúa con firmeza, tiene que hacerlo. ¿Cuánto han hecho nuestras madres por nosotras? ¿Cuántas veces han lavado la ropa o vendado nuestras contusiones? O ya sabes, limpiado las lágrimas de nuestros ojos. Ellas hacen lo que pueden, y yo lo entiendo. Las madres son humanas, a veces no son perfectas, pero en promedio, cuando miras a las madres, hacen lo mejor que pueden por sus hijos. Eso está en su interior de forma innata. Dios lo puso dentro de ellas para hacer eso. La fe de una madre actúa. Pero ahora vamos a volver a Hebreos 11:23. Y no es ese Moisés el más chiquito, el más bonito que hayas visto en tu vida. Es decir, en verdad, no sé exactamente cómo se veía en realidad, pero eso está bastante bien, de verdad. Por fe, Moisés, cuando nació, sus padres lo ocultaron durante 3 meses. Pero fíjate por qué lo ocultaron, porque vieron que el niño era hermoso. Ahora pregunto, ¿qué vieron? ¿Qué fue lo que ella vio? Ahora podría haber sido un bebé realmente muy lindo, pero creo saber lo suficiente sobre las madres para saber que ella vio más que la belleza física. Mira, madres ven potencial. Creo que las madres miran a ese niño, ese niñito, y piensan en quién van a ser, qué van a hacer cuando crezcan, y al principio, ¿qué hacen? Están tratando de criarlos para que, en esencia, sean buenos seres humanos, ¿verdad? ¿Qué quiere una madre más que ver a su hijo crecer y convertirse en un miembro de la sociedad que sea bueno, honesto y productivo? Con la esperanza de que sean cristianos, como si de verdad fueran cristianos. Ellos ven potencial. Observa Hechos 7 en los versículos 20 y 21. Este es el sermón de Esteban, el sermón que va a costarle la vida. Pero fíjate la pequeña alusión que él introduce aquí acerca de Moisés y de sus padres. Versículos 20 y 21. En aquel tiempo Moisés nació y era hermoso a los ojos de Dios. Y fue criado durante 3 meses en la casa de su padre. Y cuando lo dejaron expuesto a la intemperie, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Era muy hermoso a la vista de Dios. Comprendes muy bien que su madre y su padre miraron atentamente a este niño y vieron la belleza que Dios había creado en él. ¿Cómo pueden las madres hacer eso? Porque Dios mismo les dio la capacidad de ver eso en este mundo. Ellas ven belleza. ¿Qué hacen las madres? ¿Qué hacen las mujeres si no traen belleza al mundo y la replican y la multiplican? Lo siento, chicos. La gente bien podría describirte con muchas palabras, pero quizá no será una de ellas. Supongo que preferimos a aquellos hombres guapos, quizá. La belleza auténtica reside en el reino noble de las madres, y no solamente la belleza física.
Esta mañana hablamos con modestia en mi clase de adolescentes de clase media, y que la verdadera belleza no está fuera, sino dentro. Es la persona que somos, por dentro. Es quienes somos por dentro y por fuera. Es cómo amamos a las personas. Así es como nutrimos a las personas. Así es como damos a otros e invertimos en ellos. Esa es la belleza. Y esa belleza no solo la tenía la madre de Moisés, sino que la veía en este joven niño. Piensa en qué clase de mundo sería realmente si nadie nunca viera potencial en los demás. Este niño nace y la madre simplemente dice, bueno, vas a ser un horrible mocoso como los demás. Pequeño crujido de migajas. ¿Qué clase de mundo sería este si nadie jamás viera el potencial en otra persona? Sería miserable. Pero por último, volvamos a Hebreos 11:23 una vez más. Por fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que el niño era hermoso y no temían el edicto del rey. ¿Cuál fue el edicto real del rey? Regresa al libro del Éxodo, capítulo 1. Entonces el rey de Egipto dijo a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Shipra y la otra Pua, cuando sirvan como parteras a las mujeres hebreas y las vean en el taburete de parto, si nace un varón, lo mataréis, pero si es una hembra, vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que mandó el rey de Egipto, dejaron vivir a los niños varones. Entonces el rey de Egipto llamó a las parteras y les dijo, ¿por qué dejaron vivir a los niños varones? ¡Qué chiste! Las parteras le dijeron a Faraón, porque hebreas no son como las egipcias, son vigorosas y dan a luz antes de que llegue la matrona. Yo. Así Dios, en su intervención providencial, trató con las parteras y la gente se multiplicó y creció en número y se fortaleció. Y como las parteras temieron a Dios y les permitieron formar familias, entonces Faraón dio la orden a todo su pueblo. Todo hijo que nazca entre los hebreos lo arrojaréis al Nilo, pero dejaréis vivir a cada hija. Fue, por tanto, un crimen nacional el tener un niño hebreo. Ya hay muchas cosas en este mundo y en esta nación que queremos cambiar, reglas, jefes, política y morales, pero no es ilegal tener un niño. ¿Qué pena habría sido si te pescaran rompiendo la ley del faraón? Puede que haya sido la muerte, no lo sé, pero quiero que entiendas que la fe de una madre no permite que el miedo se anteponga a su fe. Su fe, de hecho, ¿qué? Sobrepasa por completo su miedo. ¿Por qué escondieron al niño? Porque ellos vieron la belleza que había en él. Y cuando tuvieron que estar asustados, me imagino que estaban aterrados, temblando por dentro. Aquella madre, en medio de aquel tornado, con la casa que se desgarraba sobre su cabeza, estoy seguro de que estaba muy asustada. Pero entiendes que la valentía no es la ausencia de miedo. La valentía consiste en actuar con el miedo, a pesar del miedo. La valentía no es dejar que el miedo te detenga. Y lo mismo se aplica a la fe. Hay muchas cosas por las que se puede tener miedo, muchas cosas, muchos desconocidos, muchas posibilidades de lo que podría ocurrir, muchas cosas fuera de nuestro control cuando se trata de nuestros hijos. Nos preocupa en qué mundo van a crecer, nos preocupan todas estas cosas. No sé, no podemos controlar nada de eso. Si dejamos que el miedo a eso nos pare, no hacemos nada. Resultado será peor que si lo probamos. Porque mira, la cosa es que yo no creo que sea imposible. Miras los ejemplos. Cuando se volvió imposible, Dios inundó la tierra. Cuando se volvió imposible, Dios hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra. Dios aún no ha destruido este mundo. Así que, ¿ya sabes qué? Todavía no debe ser imposible. Lo bueno debe seguir superando a lo malo porque todavía estamos aquí. Y las madres son ejemplos bonitos de fe. Cada uno de nosotros aquí hoy, sin importar lo que hayas vivido con tu madre, estás aquí hoy gracias a una madre. Por la fe, Moisés
Cuando ya era grande, se negó a seguir siendo llamado hijo de la hija de Faraón y eligió con determinación firme permanecer junto al pueblo de Dios, soportando el maltrato antes que gozar de los placeres temporales del pecado. Por la fe consideró el reproche de Cristo como mayor riqueza que los tesoros de Egipto, pues esperaba la recompensa. Por la fe dejó Egipto, sin temer la ira del rey, porque perseveró como viendo a aquel que es invisible. Por la fe guardó la Pascua y roció la sangre, para que el destructor de los primogénitos no les tocara. Moisés fue un hombre verdaderamente maravilloso y piadoso, pero les hago la pregunta esta mañana. ¿Cómo llegó a la idea de que no debía ser hijo de egipcios, sino que en cambio debería haber sido hebreo? ¿Qué fue lo que le llevó a renunciar a su herencia? ¿Qué fue lo que le llevó a identificarse con un grupo de personas que eran literalmente esclavas, literalmente las más pobres de los pobres, a las que a veces miraban con desdén? Ya sabes, además puedes estar en el extremo superior de la sociedad o en el extremo inferior de la sociedad. Tienes para elegir y él elige la parte inferior. ¿Por qué hizo eso? Entiendo que cada persona es responsable de sí misma, pero también sé que su mamá y su papá tuvieron algo que ver con ello, de verdad. La influencia que ella y ellos ejercieron sobre este hombre lo llevó plenamente a liderar al pueblo de Dios y a cumplir la voluntad de Dios que Dios había establecido para su propia vida entera. ¿Y qué más podríamos hacer, madres y padres, juntos para demostrar nuestro compromiso con la vida de la próxima generación? ¿Qué más podríamos hacer que invertir de lleno en la generación que viene y ayudarles a cumplir la voluntad de Dios para sus vidas, aquí y ahora? Si me dices cuál es la acción más adecuada que podamos emprender, entonces empezaremos a ponerla en práctica hoy mismo, porque no lo sé. La fe de una madre es sumamente poderosa, es verdaderamente poderosa. Ya sabes, hoy no sé qué necesitas. Quizás solo necesites tener fe por primera vez. Tal vez debas volverte cristiano. Quizá luches porque es Día de la Madre. Yo no sé qué necesitas, pero puedes responder. Puedes venir al frente. Ve a la sala del pastor tras los cultos si quieres conversar en privado con algún líder. Puedes agarrar a alguien al salir. Puedes llamar a alguien por teléfono, porque este es un grupo de personas que aman a Dios y te aman, y tienes un Dios que te ama más de lo que podemos amarte. No sé bien qué necesitas esta mañana, pero si necesitas algo, ven mientras dure esta invitación.